redimido. Evan Craft. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta que quiero compartir con vos y que deseo que a la luz de la palabra podamos conocer y también encontrar esa respuesta. En los últimos tiempos han surgido miles de pensadores, teorías, las cuales no alcanzarían las horas para poder nombrarlos. Pero hubo un solo hombre que al llegar a esta tierra asentó sus bases y principios en los cuales perduran por los tiempos, y me imagino que sabes de quién te hablo. Sí, es Él, te hablo de Jesucristo, el cual llegó a la tierra haciéndose hombre, conociendo y haciendo milagros, maravillas y prodigios. Pero ¿sabes qué? No tan solo fue eso, hubo más. Vidas fueron transformadas por completo, y esas vidas fueron personas en las cuales llegaron a ser pequeños Cristos, como lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, y también en el capítulo 26, versículo 28. Personas que transmitieron, llevaron la palabra de Dios a diferentes lugares, diferentes aldeas, diferentes ciudades, con el fin de dar a conocer el mensaje del Salvador. Es por eso que llegamos a esta conclusión, llegamos a preguntarnos y compartirte esto que a veces nos inquieta. ¿Por qué el cristianismo? Entre todas las religiones del mundo, el cristianismo presenta rasgos que la hacen distinta y única, merecedora de atención especial. El primer dato, que es significativo, es la realidad del hecho que el cristianismo es la duración, tiene una duración en el tiempo, al que hay que añadir la extensión en el espacio geográfico. El pequeño grupo cristiano de los comienzos, dirigido por Pedro con sus compañeros, era ya 50 años más tarde un movimiento extendido por casi todo el Imperio Romano, al que no pudieron reducir las mismas persecuciones. El cristianismo es hoy el hecho religioso de mayor influencia en la historia de los últimos 2000 años. Vivimos en la era cristiana, cuyo cómputo se ha impuesto universalmente. Por eso quiero compartirte un aspecto fundamental, y es una nota distintiva del cristianismo, la fe en Jesucristo. Esa es la nota fundamental que distingue al cristianismo de todas las otras religiones, en las cuales la creencia se dirige a un Dios desconocido, la más de las veces lejano, abstracto o fundido en el cosmos. Veamos algunos ejemplos. Mientras esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, encontrábamos a Pablo, quien se sentía exasperado al ver la ciudad sumida en idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que no, sin serlo, rendían culto al Dios verdadero. Y lo mismo hacía diariamente en la plaza mayor con los diferentes transeúntes. También tomaron contacto con él algunos filósofos epicúreos y estoicos.
Unos preguntaban allí, ¿qué podrá decir este charlatán? Parece ser un propagandista de dioses extranjeros, decían otros, basándose en que anunciaban la buena nueva de Jesús y de la resurrección. Así que, sin más miramientos, le llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿puede saberse qué nueva doctrina es esta que propongas? Pues nos estamos martillando los oídos con extrañas ideas y queremos saber qué significa todo esto. Pablo, erguido en el centro del Areópago, se expresó así: Atenienses, resulta a todas las luces evidentes que sois muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese os vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, y siendo como es el Señor de cielos y tierra, no habita en templos construidos por hombres, ni tiene necesidad de que los hombres le sirvan, pues es Él quien imparte a toda una vida, aliento y todo lo demás. Él ha hecho a partir de una sola sangre que las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar. ¿Y esto a fin de qué? Siquiera fuese a tientas, tuvieran posibilidad de encontrar a Dios. Realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como bien dijeron algunos de vuestros poetas, efectivamente, estirpe suya somos. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con esas imágenes de oro, plata o mármol, que son labradas por el arte y la inspiración humana. Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos en que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los hombres, donde quiera que estén, para que se conviertan, y ya tienen fijado el día en que ha de juzgar con toda justicia al mundo. A tal fin ha designado a un hombre, a quien ha avalado delante de todos al resucitarle triunfante de la muerte. Cuando oyeron hablar de resurrección de muertos, unos lo tomaron a burla, y otros dijeron, ya nos hablarás de ese tema en otra ocasión. Así que Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe entre ellos. Dionisio, que era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y algunos otros. Este relato lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16 al 33. Querido, los cristianos, más que creer en Dios, creemos en Jesús, en quien Dios se manifiesta y se revela, y en quien tiene lugar el encuentro definitivo del hombre con Dios. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nada de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pasaje que encontramos también en la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. El Jesús en quien los cristianos creemos no es un simple intermediario o un simple mensajero de Dios,
Él mismo es Dios, el Hijo de Dios. Es la persona misma de Jesús, la que obra la salvación de los hombres por el misterio de su muerte y resurrección. La fe en Jesús, muerto y resucitado por nuestra salvación, resume la esencia del cristianismo. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Querido amigo, hablamos de fe en sentido propio. No es una simple creencia o aceptación mental de una persona o unos hechos. La fe en Jesús implica una adhesión personal a su persona y al misterio que Él representa. Supone, por parte del creyente, un verdadero salto, una decisión en profundidad, que conlleva la conversión del corazón y el cambio radical que le convierte en un hombre nuevo en Jesucristo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para poder recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Pasaje que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24 al 26. Ahora bien, hablábamos como un primer aspecto, una nota distintiva del cristianismo era la fe en Jesucristo. Pero también vemos como un segundo aspecto la personalización de la religión. En el cristianismo se hace realidad plena el encuentro personal de Dios con el hombre. El Dios cristiano es alguien vivo que se acerca al hombre, le habla, le ama. Más todavía, Dios es Padre, al que los cristianos invocan como verdaderos hijos. En virtud de este acercamiento personal de Dios, cada hombre queda convertido en un tú para Él, en una persona, como verdadera imagen de Dios. En ninguna otra religión, el hombre es admitido al diálogo personal con Dios, como interlocutor válido, como amigo y como hijo. Para este diálogo personal con Dios, Jesús nos ha dado la fórmula: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, tratarle de tú a Dios y llamarle Padre. Es la fórmula cristiana por excelencia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear al mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Efesios 1, del 3 al 6, nos dice su palabra: bendito sea el hombre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. También debemos mirar, no recibimos un espíritu que os haga esclavos y os vuelva al temor. Recibisteis un espíritu que os hace hijos y que nos permite gritar: Abba, Padre. Ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, somos también herederos. Herederos de Dios, coherederos con el Mesías, y el compartir sus sufrimientos es señal que compartiremos también su gloria. Esto lo encontramos también en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 al 17. También encontramos un tercer aspecto de por qué el cristianismo, y es la humanización de Dios. En otras religiones, los dioses adoptan formas antropomórficas. Solo en el cristianismo sucede que Dios se haga hombre de verdad. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 14. El Hijo de Dios asume plenamente la condición humana y la tierra se hace patria de Dios. Solo la religión cristiana es histórica en su verdadero sentido. A través de Jesús, Dios se incorpora una biografía humana de la que solo queda excluido el pecado. Jesús se hace hermano del hombre, el primero entre muchos hermanos. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era luz de los hombres. Y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Un cuarto aspecto que hace al cristianismo: la planificación del hombre. Esta humanización de Dios no es un simple descenso a nivel del hombre para hacerse más accesible. Significa, además, la asunción de todo lo humano para salvarlo. En virtud de esta asunción, el mundo entero adquiere consistencia y validez. Toda la historia humana entra en el juego de la salvación. Desde que Jesús hizo suya la historia y todo lo humano, los hombres ya pueden esperarlo todo. Sus más profundas y auténticas aspiraciones se convertirían en realidad. El cristianismo nos ofrece llevar a su plenitud, a través de Jesús, nuestras ansias de realización. Nos bastaría tal vez asemejarnos a Él, porque Él es la paz, porque Jesucristo es amor. Jesucristo es quien nos da ese gozo interior. Nos bastaría asemejarnos a Él, porque Él
nos da la paz. Él es quien nos da constantemente su amor. Él llena nuestro interior con su gozo. Por eso es algo real en nuestras vidas, mientras llega la salvación definitiva. Hablamos de un quinto aspecto más, que es parte de por qué el cristianismo. Reducir el cristianismo a una religión de salvación individual sería la mayor deformación del Evangelio. El único mandamiento que Jesús llamó nuevo y que dio como distintivo de sus discípulos es el del amor fraterno. Y lo encontramos allí en su palabra, en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Un amor que debe extenderse a los mismos enemigos, que también encontramos en Mateo, capítulo 5, verso 44. Ninguna religión ha llevado tan lejos esta exigencia. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, igual que yo os he amado. Amaos también entre vosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Palabra que encontramos en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, como así también en el capítulo 15, versículo 13. Podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. El que diga yo amo a Dios mientras odia a su hermano es un embustero, porque quien no ama a su hermano, a quien está viendo, a Dios, a quien no ve, no puede amarlo. Y este es precisamente el mandamiento que recibimos de Él. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra que encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. La fe en Jesucristo, planificación del hombre, personalización de la religión, humanización de Dios. Aspectos que venimos detallando, compartiendo con cada uno de ustedes. Pero hay algo también que es importante. La atención escatológica. Todas las religiones se proyectan aún más allá, en un espacio, en una trascendencia. La originalidad del cristianismo está en que en los últimos tiempos han comenzado ya. La estancia en la tierra no debe concebirse como un mero trámite o tiempo de prueba al que seguirá el premio o el castigo según los méritos. La salvación está en marcha. Los bienes puros de este mundo son ya una anticipación de lo que será en su plenitud. Sin embargo, todo en esta tierra es limitado e imperfecto y reclama ser completado un día. De ahí la connaturalidad, proyección de todo lo humano y mundano hacia el nuevo cielo y la nueva tierra en la otra vida, donde tendrá lugar la consumación. De ahí la tensión escatológica, tensión porque los mejores logros de acá se quedan siempre cortos. Son un ya, pero todavía no. Es válido el amor y la bondad y la belleza y la compañía de los amigos y la justicia, pero nos queda la insatisfacción en el alma porque es todavía mucho más lo que buscamos. Los azares mismos de la vida nos agobian. Necesitamos esperanza, elemento esencial del cristianismo. Esta tensión escatológica convierte al cristianismo en una religión que exige el compromiso. El bien no se instaura en el mundo por sí solo, ni en nosotros
ni en los demás. El reino de Dios nos exige el cambio de la mentalidad, nos exige la conversión, lo que lleva consigo una inversión de los valores de este mundo, porque los dichosos del reino de Dios son los pobres, según la palabra en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 3, y no los ricos. Un cristianismo reblandecido, sin exigencias ni compromiso, no es el cristianismo auténtico. Tampoco lo es un cristianismo puramente intramundano, del que ha desaparecido el temor de Dios o la esperanza del más allá. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Voy a difundirlo, voy a mantenerme brillando. Lo que digo voy a demostrarlo. En tu amor y tu gracia viviré. Amén.